veis cuando se os dio el flyer aquel que se os mandó con el texto explicando un poco el porqué, el sentido, era intentar hacer algo nuevo dentro de lo que es un proyecto de una persona muy significativa para nosotros y para muchísima gente, como era Joan Guerrero, y queríamos dar una visión más cercana, más humana, más cotidiana, y qué mejor que poder posibilitarlo con personas que habían estado bueno, con un continuo muy íntimo y muy de relación diaria muchas veces, en situaciones complejas incluso, y en momentos que podrían destacarnos pues el tipo de personaje o individuo del que estamos hablando, ¿no? Para ver esas peculiaridades. Dentro de estas personas hay un grupo, evidentemente, Joan tenía muchísimas amistades, pero hay grupos más cercanos, como Salva, como Chelo, como Elvira, que ha venido también, pero tenía que estar también el Josep Pitarque, y otros más, evidentemente. Intentamos hacer venir también a Emiliana, pero Emiliana está de viaje durante un mes por Andalucía. Y con ellos queríamos hacer una especie de tertulia, y una especie de intercambio de conocimientos del guerrero más vecino, más humano, más cotidiano, ¿no? No el fotoperiodista, que evidentemente todos sabemos lo que era, pero bueno, ¿y para qué? Pues para darnos elementos de por qué esa mirada que él tenía, esa mirada especial, esa forma de intentar plasmar las imágenes de un día a día. Y aquí estamos, darle la bienvenida a Salva, a Chelo, a Elvira, lamentar lo de Josep, que nos lo están reparando en el taller, a ver si nos lo dejan bien. Y con Elvira, pues hacer antes, no sé si Elvira quieres antes hablar, o visualizamos el vídeo y explicas. De explicaros de qué es el vídeo. Y ya está. No sé si dura, no arriba a 4 minutos. Son fotos. Esta primera, por ejemplo, va a ser el Joan va a decir, esta foto quiero que esté cuando yo me muera, sea la foto del laboratorio, que la hizo Josep. Entonces son todas fotos, moltes fetes per Josep, la majoria, i són de situacions quotidianes, vull dir, sortides que hem fet d'amics, sortides con la Crista, excursions, quan van estar allà al meu poble. L'última, jo crec que és de les últimes fotos així personals, és quan la Gabriela va estar fent la vaga de fam per Palestina, que van anar allà a veure-la, jo crec que està al final, em sembla, la Gabriela Serra, que va fer aquella de les últimes. Entonces, aquella jo crec que va ser l'última vegada que li van fer una foto així de grup d'amics. I bueno, molts de los que surten, no sé, alguns també estan morts, com el Félix, però són tots sempre situacions de convivència, i la música que a ell l'agradava. Ell abans de morir la va veure i li va agradar, sí, mira. Cuando llegue la edad ya avanzada pensaré, aunque ya nunca pueda devolver el esplendor la hierba y la gloria a las flores, no debemos de afligirnos, porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva
en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa en remediar la situación de su hogar, que es toda su ilusión, sí. ¡Qué alegre! El jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. ¡Qué alegre! También su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichado borinquense. ¡Qué triste! El jibarito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también. Que se habla mucho de libertad y eso está muy bien que se hable de libertad, pero cuando luchábamos contra el franquismo no solamente luchábamos por la libertad, sino también luchábamos por los colegios, luchábamos por unos alimentos adecuados, por una cantidad de cosas que no solamente era la libertad, era la justicia, ¿no? Sabemos que, sabéis todo, que todos los que estamos en Gran Imagen Solidaria, en el fondo el 90%
desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque somos todos unos puretas, somos viejos, ¿no? Debía haber más jóvenes, pero no hay tanto joven, hay poco joven, ¿no? Entonces todos estos que estábamos en Gran Manera Imagen Solidaria fuimos los que estuvimos, en definitiva, ese 90%, los que estuvimos en la clandestinidad, luchando por, empujando a la historia, como diría nuestro amigo La Bordeta, ¿no? Con palabras. Gracias. Bueno, el Josep havia preparat una mica... Sabeu que l'any passat vam fer en els Premis Telestiu Ada, que fa Esquerra Republicana, li va fer com un premi pòstum. I llavors el Josep va fer la intervenció des del punt de vista més no tan professional, sinó de l'estil fotogràfic del Joan, sinó un poc des del punt de vista personal, la relació que teníem amb ell, no? I llavors, bueno, explica que ja des de quan eren jovenets, que vivia al Raval també ell, pues en el centro social todo el tema del... pasaba películas del neorrealismo italiano, la Prograzao Tem, feien filmotecas, debates de pel·lícules, i també la gent que estaven en partits d'esquerres a vegades li portaven carretes perquè ells els revelés, que no podies anar a una botiga normal a que te revelessin un carrete d'una manifestació o d'una enganxada de cartells. I després hem continuat aquesta relació en el Guerrero, des de quan ella anava fent fotos sempre a totes les movides que havia a Santa Coloma. Jo recordo alguna vegada el Casal de la Dona que havien fet una acampada allà als jardins del museu i plovia i no portaven càmera i ell va fer fotos pel diari en què treballava. Sisplau, Joan, a veure si es pot donar alguna foto per tenir algun document de l'època. I les tinc jo d'aquelles fotos d'aquell moment, no? I després també en totes les coses que se li demanava de col·laborar, per exemple, en tot el tema de l'agenda latinoamericana, sempre, has de fer la presentació de l'agenda latinoamericana, allà que venia on del Josep, per què no fas un muntatge con unes fotos del Salgado o con unes fotos meves per fer la xerrada de presentació? El Joan tenia una gran capacitat d'embolicar tothom perquè li fes coses i per col·laborar. Des d'inventar-se la història aquesta de fer llibres de fotos que llavors li demanava a alguna persona, tu, aquesta foto, escríbeme lo que te sembla aquesta foto, què opinaries? I d'això feia un llibre, i llavors ja tenia un mínim públic que ja garantia que li comprava els llibres, també. Després ja quan es va jubilar, es va enganyar uns quants, dir, mira, per què no creem una ONG, una organització que a partir de les fotos i buscant gent coneguda que faci una frase en el llibre i després venem o bé les fotos o bé el llibre i en això traiem diners de solidaritat. I de fet es va crear Gran Manera Imatge Solidària, que aquí va embolicar el Manel Gago, Alicia, el Félix Trias, el Josep, un munt de gent, i durant quasi 10 anys que va funcionar van recollir 100.000 euros que es van fer servir per diferents ONGs, normalment del tercer món. Després també va tenir una relació molt estreta en Latinoamèrica, llavors con el Garicho, con el Pere Casaldàliga, quan va estar allà a Sud-amèrica, a partir d'aquí també ha fet un munt de llibres d'aquell procés. Continuava fent fotos de Santa Coloma, perquè Santa Coloma la tenia ell en el cor, i sempre le veies quan estava jubilat per allà pel Rio, i si no pel Cansant, sempre fent fotos de los nous nouvinguts, té fotos precioses, per exemple, el barri del Fondo, de la nova emigració a partir de l'any 2000, i bueno, el Josep l'ha acompanyat des de la universitat o a les escoles. Jo també l'he acompanyat, per exemple, una temporada al Casal del Mestre, les escoles que volien anaven a presentar fotos del Joan i a ensenyar-les una mica a llegir la fotografia, allà que anaves tu a passar-li les diapositives mentre ell anava xerrant, en fi, que ens embolicava no només a nosaltres, sinó a molta altra gent, no me voldria deixar a ningú. Per exemple, hi ha tota la gent de comunitats cristianes, efectivament, la Txelo, l'abuelita, la Maruja, la Maria, la Emiliana, la Ana, el Salva,
a un altre nivell, per exemple, el Benito Marco, l'Agustina Rico, el Miguel Ángel Para, en fi, tothom que se deixava embolicar era benvingut, no? Per fer milers de llibres, perquè és que jo no sé quants llibres ha editat el Joan, però no sé, 30, 40, jo què sé, jo no els tinc tots, però tinc bastants. I després també, ja us dic, la Maestra Imatge Solidària, que la va crear el 2004, no me voldria deixar gent que no és de Santa Coloma, per exemple, el Vicenç i el Tito, que també van ser molt alma mater, i en aquesta ONG van fer exposicions no només aquí, sinó en Sòria a tot arreu, per molts puestos, no? Aquestes exposicions les van fer recórrer per molts puestos. I, com us he dit, a tothom la engatussava con aquestes històries que ja les coneixien, no? La del caballito que estava dentro de la escultura, la del huevito del campesino, la de la cuerda que la madre tenia per treure el nen del riu, que les havies escoltat un munt de vegades, però era igual, cada vegada que les escoltaves t'emocionaven, no? I, bueno, no tot van ser roses, també a vegades havia, perquè ell tenia el seu caràcter i els altres també, a vegades havia unes enganxades, però arribaven el Salva o el Josep a casa emprenyats, però al cap de mitja hora ja s'estaven trucant per telèfon i mira que deixa'm córrer, i ja està. Podia més l'amistat que no el que a vegades aquestes emprenyades que podien tenir, no? I bueno, pues hasta el final ha tingut un munt de projectes, era incansable pensant coses i pensant idees, i bueno, jo crec que en l'última època lástima que va arribar tard, però bueno, los actos que van fer al Río con el Salgado y con el... No, y la de su amigo el Cabichu. Bueno, pues él yo creo que, si es que ya sé, él estaba desde allá mirando, pero es que el Salgado para él era, bueno, era un dios, ¿no? I aquesta manera de fer fotos, que tu ves una foto i sabes que és del Joan, tiene un estilo, una mirada especial, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea era que esta, la part més humana del Joan, sense oblidar-nos que, com se suele decir, a darrere d'un gran home hi ha una gran dona, no us oblideu de la Mari Carme, que si nosaltres l'hem fet cosir, imagineu la Mari Carme, la d'anys que ha estat una mica sempre en la sombra, però bueno, imprescindible, no? I també la seva filla i el seu fill Ernesto hasta que va morir, no? I aquí aquests companys que los tinc a la meva dreta, o sigui que un poco aquesta seria la faceta humana del Joan, que bueno, que era un torbellino, ¿no? Bueno, a ver, yo a Juan lo conozco casi de cuando vino. Yo llegué aquí en el 64 y Juan también. Y en el 65 ya empezamos a tener relación a través de la JO, la Juventud Cristiana y tal, que Juan estaba en el tema y yo también. Y tuvimos mucho tiempo, diríamos, mucha relación, porque yo estaba más o menos en la zona del fondo y Santa Rosa, y él estaba en la zona del Rabat, porque yo iba a vivir también mucho tiempo en el Rabat cuando vino a vivir con sus padres y tal. Entonces vivieron ahí en el Rabat bastante tiempo. Y entonces, claro, en aquella época, ¿qué pasa? Juan ya tenía toda la tendencia de ser fotógrafo. Y cuando se hace grama, cuando sale grama, pues Juan rápidamente se agrupa a grama y va a hacer fotografía, y ahí, si vosotros veis los gramas del principio de los tiempos, pues allí veréis fotografía de Juan. Incluso hasta alguna entrevista. En el primer número me hacen una entrevista a mí como un emigrante que vino de aquella época, y por allí sale también. Bueno, pues esto, de alguna manera, esa relación la habíamos mantenido durante un tiempo, pero ¿qué pasa? Llega un tiempo de que Juan pues ya se mete más en el mundo del periodismo y en el mundo de la fotografía periodística, y entonces, claro, la vista en Santa Coloma pues ya es bastante menos de esto. Y yo sigo en la cuestión de Santa Coloma, pues sigo los movimientos sociales que hay en Santa Coloma. A nivel de Barcelona y de Cataluña, pues yo trabajo en una cooperativa y estamos montando cosas del cooperativismo y todo eso. Total que aquello como te ves, pero muy de tarde en tarde, comentas lo de esto, y entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que Juan se le muere un hijo.
en Ernesto. Se muere Ernesto y entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Vamos nosotros, por supuesto, por todos los amigos que tenían muchos, y tanto los demás antes como del momento, nosotros todos estuvimos allí en el entierro que se hizo allí en Canruti, lo celebró el Cabré, todos acordáis del cura de aquí de este barrio, fundador de este pasar que estamos nosotros aquí, de la parroquia que hay de esto aquí. Juan hizo también mucho Foro, que veníamos de toda la gente de Santa Coloma, veníamos aquí. Aquí vi yo el acarrozado Potenki, Viridiana y todas esas películas que no se podían ver nada más que a ese nivel. Y entonces aquí las veíamos porque Juan cogía y las planteaba. Entonces, ese era en ese tiempo. Y cuando cuando se muere se muere el Ernesto, pues entonces claro, Juan cae en una fosa, pero de muerte. Todos pensábamos que al final se iba a morir también, porque estaba en una actitud tremendamente incapaz de alguna manera de levantar la cabeza. Siempre estaba con la cabeza acá, no tenía ilusión, no tenía nada, no tenía... Bueno, fue un tiempo fatal. Entonces tuvimos la gran suerte, tuvimos la gran suerte porque la tuvimos nosotros y sigue con nosotros, que apareció una niña que se llama Crista, y ya tiene 20 años, lo cual quiere decir que hace 20 años que ahora va a cumplir 21 ya pronto. Bueno, pues hace 20 años que está con nosotros, pues está desde que tenía 15 días. Y entonces Chelo llama a Juan el día que aparece la Crista allí en nuestra casa, y dice, ven Juan, y trate la máquina de fotografía. No hacía falta decirle eso, porque ya sabéis que Juan siempre iba con la máquina puesta, pero bueno, en esa época todavía estaba en una situación de hundimiento, y entonces la llevaba o no la llevaba. En función de eso, dije, tú tráetela, y le preguntaba a la chica, ¿y para qué quieres que lleve la máquina? Y tú ven, y se acabó, y no le cuento más. Y cuando llegó, vio a la niña y le echó por lo menos, mira que no le echaba fotos, que hacía nada, pues le echó por lo menos 40 fotos en un momento, allí boom, de todas las maneras a la Crista. Y a partir de ahí parece como si resucitó Juan a partir de ahí, a partir de que la Crista llegó, tenía muchos días, se iba allí, la Mari Carmen, pues, y él la cuidaban, y vivía en mi casa, pero muchas veces se iba algún fin de semana, y entonces a todos la Crista le iba diciendo algo, cuando se iba haciendo más mayor, le iba diciendo, tú eres mi tato, a mí, a ella le dice mamá, a la Mari Carmen mami, porque le llamamos así, y dice, yo no tengo ningún título, dice, pues tú serás mi abuelo, ¿no? Dice, pues bueno, ese título me vale, dice, me gusta ese título, dice, pues ya está, pues a partir de ahora tú eres mi abuelo. Y entonces a partir de ahí, pues cogió un ritmo, diríamos, totalmente distinto, se le veía la cara, se le veía todo a su dedo, y entonces a partir de ahí empieza a montar, diríamos, una serie de proyectos, y es cuando incluso sale Imagen Solidaria, que entre otras cosas entraron gente que sabía mucho de fotografía, como el Sempe y el Tito y algún otro fotógrafo, pero entramos algunos que no teníamos ni zorra idea, simplemente por ayudar, por tirar adelante, diríamos, un proyecto que parecía que estaba muy bien. Y entonces, pues a partir de ahí, Juan cambia toda su posición y se hace un hombre activo, muy activo, quiero decir. Y en los últimos años más activo todavía, cuando ya parecíamos que, digo, esto ya, hablaba mucho, digo, Juan ya está llegando al final, ¿no? Dice, sí, pero mientras que esté aquí voy a tirar para adelante. Y entonces fue cuando empezó a hacer muchos libros de esto de fotografía, como había explicado la Elvira, todo lo que era la parte, diríamos, más... Todo lo que era la parte más diríamos, más técnica, pues había una serie de gente que lo tiraba, y lo que era más
de andar haciéndolo a nivel popular, incluso llevando fotografías a gente, conociendo a gente que conocíamos que venía y firmaban, y de paso esa fotografía se vendía bien, depende de quién, pues, depende de qué firma era, pues claro, era más vendible, depende de cuál, pues menos. Y así últimamente llegamos mucho tiempo, diríamos, nos juntamos con bastante asiduidad. A raíz de lo de la crista, pues mucha asiduidad teníamos. Él venía a casa, siempre que pasaba por casa, llegábamos ahí. Cuando venía Gaviso, pues entonces no íbamos los tres con Gaviso, íbamos a dar una vuelta por Santa Coloma. Y esta última vez, cuando vino Gaviso, fue ya, diríamos, estaba esperando, esto es una cosa que estaba esperando que llegara Gaviso para morir, porque aguantó, y cuando vino Gaviso y estuvo con él una hora o por ahí, que estuvo allí hablando, él ya no hablaba, estaba allí, pero abrió los ojos y estaba consciente todavía. Y Gaviso estuvo allí rezando, porque ya sabéis que Gaviso es un cura, pues del Ecuador, pues entonces, y además esta gente son más piadosos que nosotros, que los curas nuestros, porque nosotros ya no somos piadosos ni con nada, pero aquello sí. Y entonces, pues estuvo pues, haciendo eso como si estuviera dándole la extremación a aquello que de alguna manera de todo el mundo. Y salí de allí y dije, bueno, adiós Juan, hasta mañana ya vendré. Y nos vinimos. Y a cabo de media hora nos llamó la Laura que dice, bueno, ya se marchó. Y bueno, y esto un poco, todo un poco de vida. Después si preguntáis alguna cosa, pues podemos, de alguna manera cuando entremos en el diálogo, pues poder explicar alguna cosa más. Isidro, que acaba de aterrizar, pues también podrá explicar alguna cosa, pues Isidro lo conoce también desde que llegó aquí y también participó en el principio de la JO y todo eso, pues participaba también Isidro con el Juan en el grupo del Rabat. Entonces también nos podrá explicar un poco más toda esa parte más humana, que era menos profesional, pero a función que humanamente se fue recuperando y se fue haciendo, aquello que siempre decía, no es más artista el que más tira, sino es más el que tiene más capacidad para querer a la gente y ser solidario, puede hacer una fotografía que tenga el alma, corazón y vida. Y eso lo planteaba siempre. Y muchas cosas de aquellas que, como ha dicho la Elvira, que ya muchas veces ya nos reíamos porque, claro, lo habíamos escuchado tantas veces. Y llegábamos a un sitio nuevo, claro, explicaba todas las cosas que son realmente, como dice, la gente se emocionaba de una manera tremenda. Y entonces dicen, aquí hay muchos que ya si quieren se pueden largar, que esa historia se la sabe. Entonces, hacíamos esto, pero bueno, aguantábamos bien el tirón y estuvimos, la última vez que estuvimos así a nivel de esto fue en Morella, con el carbón. Entonces en Morella estuvimos allí, que hizo una sala y bueno, hubo gente bastante, estuvo el escritor el Mendoza, también en todo en aquella cosa que montaron la gente de Morella, y allí explicó y mucha gente. Bueno, de hecho a Morella fue 2 veces. Sí, sí. A Morella él fue 2 veces porque querían que volviera. Yo soy muy afónica porque tengo bronquitis, bueno, me comprometí a venir porque no nos podemos negar a explicar lo que vivimos con Juan. Lo que yo personalmente viví con Juan fue que es la percepción que yo tengo, que a mí me valoraba como él me decía, y lo tenemos firmado, porque el libro que salía venía a casa con el libro ya firmado. Decía, es que puedo decir que soy como mi familia de sangre. Y venía a casa porque subía como con él, bajaban y subían y iban a por el Josep porque siempre estaban rodando. Cuando iba para arriba entraba. Si era por la mañana y estaba Salva, había vino que no tenía que beber, pues le ponía un vasito de vino y si había queso o chorizo, pues se ponía contento, se iba para arriba más contento que Chupita. Si estaba yo por la tarde, venía y Salva no estaba, pues Juan, ¿qué quieres? ¿Un café? Sí, muy caliente, muy caliente. Y si tienes algo dulce de eso que haces tú, pestiños, que le era muy goloso,
así, pues he hecho rosca, pues tengo yo que sé, Chelito, así, qué bien. Bueno, siempre que pasaba por la puerta subía. Y yo digo, cuando hizo, creo que fue el primer libro, el Bel Guerrer, el que firmamos muchas personas, la fotografía, a mí me dijo, tú, vamos a presentar el libro este, yo quisiera que tú estuvieras con mi Juan, yo no, si tú tienes gente que te conoce más que yo esos líos no me metas, porque yo me pierdo, explicando, sí, yo quiero que tú estés, bueno. Era todo lo que la gente explicaba de él. Pues si se lee el libro, ¿no? El prólogo que él hizo, que es muy bonito. Los pensamientos que hacían es que las fotos, con solo mirarlas, las fotos de Juan hablaban. Y los pensamientos, pues todos los que expresaron, era de que las fotos no solamente impresionaban por la realidad que explicaban, porque luego además, yo decía que las elevas se grababan, y cuando él decía, me llaman a la universidad y las aulas están llenas de jóvenes, que los profesores me dicen, ¿cómo es posible que aguanten las charlas esas tuyas, que no se mueve ninguno, que además se emocionan y lo ves cómo se emocionan y cómo lloran? Y nosotros empezamos a explicar no sé qué cosa y cuando nos damos cuenta la mitad de la clase se ha ido. Y era así, él llenaba las clases, porque yo creo que hablaba desde el corazón y por eso contagiaba tanto. Y cuando hizo el Miracle de Canzán, yo un día que subí a su casa me dijo, estaba como yo ahora, estaba con resfriado, que todavía tengo un audio grabado, y me dijo, Chelito, tienes que subir, sube arriba, que te voy a enseñar. Tenía hecho un poquito el proyecto del Miracle de Canzán. Canzán en aquella época era de sequía y Canzán parecía más un desierto que un bosque verde y frondoso, un parque. Y a Juan estaba por allí siempre fotografiando los pájaros, los árboles allí. Yo digo, madre mía, aquí habrá que plantar cactus porque no hay agua. Vale. Y entonces hace ese Miracle. Y cuando yo subí arriba y me pone el ordenador, y yo digo, madre mía, Juan. Me dijo la Mari Carmen, no subas, no le hagas caso. Si siempre repite lo mismo, después de la Oda que hizo y Oda a Santa Coloma, ya lo ha retratado todo, ya ha dicho todo, Juan. Yo subí. Y yo digo, cuando bajé, le dije, Mari Carmen, es precioso. Un Canzán seco, como está ahora, que haya agua, que capta la lluvia, un día que llueve un ratito, los patos que se zambullen en el agua, las hojas que se habían caído, que era medio otoño, que era como si tuvieran una luz por debajo y flotaban, parecían oro. Y pone una canción que dice que él escuchaba a su madre, un bolero o algo así. Y todo es como yo digo, es que es verdadero milagro. Y cuando yo bajé le dije a la Mari Carmen, ¿tú lo has visto? Dice, no. ¿Y para qué? Si yo ya estoy harta de ver todo lo que hace, que es muy pesado. Y digo, pues, qué bonito es, qué bonito es. Y lo presentó en la biblioteca. Era la víspera de Navidad. Y así todo, pues yo qué sé, 3/4 partes de la biblioteca estaría llena. Y se quedó la gente muy impresionada. Y él dijo, pues lo volveremos, como son fechas, que hay muchas cosas, lo vamos a volver a presentar en la CIBA, porque en la CIBA también la inauguró con las exposiciones la mayoría de mujeres. Y fue la pandemia al día siguiente de haberla inaugurado. Empezaron que ya nos confinaron. El día que está programada hacer el Miracle de Canzán a la CIBA, ingresan al Espíritu Santo con el ictus, que ya no salió. La gente iba a la CIBA, pues no se va a poder hacer porque Juan está enfermo. Y eso fue. Yo le decía a Silver que si se pudiera rescatar, porque eso fue una cosa que él tenía programada, de que se pudiera volver a pasar, porque eso no lo vio mucha gente. Y realmente merece la pena. Es un parque tan pisoteado, tan luchado, tan seco en aquella época, y que él haya sacado eso. Iba a andar para Moncade, Juan, ¿qué haces aquí? Ah, es que aquí hay unos pájaros, mira el mirlo ese que está queriendo entrar en el nido y esa urraca no lo deja, y yo qué sé. Bueno, una cosa, veía una pareja, salía corriendo con la máquina que casi se caía, eso estaba a punto de morirse. ¿Y cómo pudo hacer aquello? ¿Lo viste? ¿Visteis aquello? El Miracle. Bueno, después dices que me llueven ideas, yo no sé, era como exprimir la vida. Yo digo, Chelito, es que ya estoy yo
esto ya sé que me estoy muriendo, pero yo no voy a parar, porque es que yo no sé por qué me vienen a mí estas cosas ahora. Si yo no sé más que hacer fotos en blanco y negro, ¿cómo me atrevo yo a filmar y a hacer lo que hace el Josep? Y entonces me dice un día, después del parque, ahora estoy en el río haciendo una cosa que yo mismo estoy asombrado. Es lo más bonito que he hecho en todos los años que tengo. Y yo digo, coño, con todas las que has hecho ya va a ser más bonito. Bueno, sí, será bonito. Y ese ya lo tenía terminado. Y hay un amigo que un día pasó por su casa y le dijo, Luis, le corregía muchas cosas que él decía, ¿por qué no me corriges esto, Luis? Un profesor que es muy amigo suyo. Y dice, sube, que te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Y vio lo que estaba proyectando en el río. Y este hombre todo el rato está diciendo, eso habría que sacarlo a la luz, porque a mí me llamó. Y es tan bonito que se tiene que decir que eso salga. Pero no fue solo eso. En Sant Jordi no San Jordi del año pasado, él nos dio otra vez de nuevo fotos. Y dice, yo había dado las gracias, el libro de Acción de Gracias del Joan Maragall, había hecho lo del Miracle, había hecho tantos libros como incontables. Y dice, no me tengo que morir tranquilo, yo quiero dar gracias porque hay mucho lío con las religiones. Y como aquí en Santa Coloma hay unas cuantas, pues vamos a hacer un libro interreligioso. Y hostia, digo, ¿eso qué va a hacer ahora, Juan? Me voy a ir a ver a los musulmanes, aquí a la iglesia evangélica, voy a ir a yo no sé dónde, a los de... Y vamos a dar fotos, a pie de foto que hagan un pensamiento. De gracia, decía el adiós, porque solo hay uno. Y ese es de todo. Los musulmanes, los que no son, los no creyentes, los creyentes, ahí metemos a todos. Y yo al que vaya viendo le voy a dar una foto, que haga un pensamiento. Y eso lo llevaba junto con Miguel Ángel, el de la iglesia, la parroquia mayor. Y el Miguel Ángel le dijo, Juan, haz tú un recopilamiento de la foto, porque yo lo del ordenador me pierdo un poco. Y por orden me las ordena y ya el libro a ver si puede salir para Sant Jordi. Claro, para Sant Jordi no pudo salir, pues ya se había muerto, ¿no? Y ese libro está también pendiente de que salga, que es una cosa que él dejó ya hecha. Y que hay como 3 cosas o 4 que yo digo, tendrían que verlas la gente de Santa Coloma. La gente de Santa Coloma, que él decía que era su tierra natal, y que en la natal era Tarifa, pero que esto era su pueblo en el que había aprendido tanto. Y él decía que como había aprendido tanto, decía, la primera universidad de la vida fue que habiendo nacido yo en la Tarifa de la posguerra, con madres de luto, llorando, hambruna, que pasé hambre, de no ir a la escuela. ¿De dónde me sale a mí, de yo, una cajaderilla, hacer una foto, irme allí a los lances a fotografiar con una cajaderilla? Es que yo creo que ya nací yo con esa cosa adentro, yo pues seguro que sí, que tú naciste ya con la cajaderilla fíjate a dónde ha llegado, pero que impresionaba, porque cualquier cosa que le explicaba, mira, explicaba un hecho porque eso era de su infancia. Él dice que veía a una vecina que tenía un hijo enfermo. Y la mujer, por la pobreza que había, ni nadie tenía nadie. Mi madre no tenía nada, pero que la vecina tenía menos. Y le daban, no sé quién le daba medio litro de leche para el muchacho. Y el niño se bebía la leche y tenían una higuera en el patio. Entonces que el niño se subía a la higuera, de vez en cuando. Pero resulta que el niño no supera la enfermedad, el muchacho se muere. Y no sé cómo la madre le seguían dando la leche. ¿Y qué crees que hacía su madre con la leche? Echarla en la higuera. Y cualquier cosa que le explicaba, es verdad que los pelos se te ponían de puncha. Porque escuchaste al de la foto, que se hacía pedazo y se la comía, la foto de su hijo, de un amigo suyo, de Juan. Todo eso cuando él lo explicaba, la gente no era temblar. Porque además, decía él, ya no solo eso, tenemos en Santa Coloma madres, amigas nuestras, que es la María Sobader, que son ellos que han perdido a su hijo, que otra amiga nuestra que perdió a otro con 20 años, con un cáncer que se lo llevó así, con la Mariona de accidente. Del grupo que él quería de amigos, son las madres que han perdido a los hijos. Lo que es capaz de hacer una madre, comerse la foto, como si el hijo volviera a la barriga. Hacía esas cosas y las explicaba, que yo decía, claro, ¿cómo no lo ibas a escuchar? 1000 veces que las explicara,
porque parecía que estabas tú viendo la escena en directo y viviendo lo que explicaba, lo sabía explicar así. Pues yo creo que lo llevaba como muy dentro y no hacía falta, no hacía ni... Llevaba una libretilla así, ¿no? Y ella sacaba los huevos o el caballito. Pues ya está, un amigo del alma. Yo para mí puedo decir que así lo sentimos y un poco huérfanos también, porque yo digo, yo es que lo siento como vivo. El Salva yo creo que como que no lo ha asimilado tanto, porque dijo, coño, guarde que perdió a alguien más que mi familia. Porque fue así, fue como de golpe, que no fue de golpe. Juan iba muy en picado. Y ya el último latigazo, algunos pensábamos que iba a salir, porque él hablaba y hizo el esfuerzo de comer. Y por Semana Santa tiró la toalla y dijo que no comía. Cuando él lo sentaron en la silla y vio que no se aguantaba de pie, a partir de ahí ya no comió más. Porque digo, no voy a andar. Y si a mí me tienen que llevar en una silla y ya no puedo ni hablar, fue así, consciente que dejó este mundo así. Pues nada, esa es la experiencia nuestra, así en resumen. Aunque que como yo no está aquí al principio, lo que ha empezado el Salva por un error del horario y luego también por un error para entrar, que no sabía cómo tenía que entrar. Se lo he dicho a una mujer y me ha dicho que no, y ella estaba ahí sentado y digo, pero si me ha dicho que sí. Entonces al venir tu hijo, por eso podía entrar. No, claro, yo en tal caso, como yo cuando yo conviví más y estuve más con él, fue al principio de su llegada aquí a Barcelona con su familia. Y entonces vivíamos en el Raval y allí fue donde empezamos. O sea, cuando yo lo conocí fue porque en aquella época vinieron una cantidad de sacerdotes que hicieron mucho por Santa Coloma y cada sacerdote se puso en un barrio. Por ejemplo, allí en el Raval pusieron Esquirol, José Esquirol, que por desgracia el hombre murió y era una persona excelente. Y entonces, a raíz de aquello, llegó allí el hombre aquel y allí no había ni iglesia, igual que en el fondo Seguirá y lo hizo allí su iglesia, en Singuerrín esto lo hizo Cabré, y cada cura estaba en un barrio y cada uno no tenía iglesia, solamente ya en aquella época solamente estaba hecho la de Santa Rosa y estaba el Mata con la de Santa Rosa. Y aquí en Singuerrín estaba aquel famoso, el paella muy famoso y el Cabré, pero allí se fue Esquirol y entonces Esquirol, yo vivía, acababa de venir del servicio militar y estaba al lado de donde él hizo la iglesia. Entonces yo por una mañana me levanté, cuando iba a trabajar, estaba ahí el hombre tomando metros porque hizo allí una iglesia prefabricada, allí en el Arrabal, y entonces digo pues eso para ver en eso que nos movíamos. Y entonces Juan también tenía y empezó a venir, y entonces los dos nos hicimos muy amigos, de Esquirol, porque fundamos un grupo de yacht y estábamos muy bien. Entonces ahí fue donde empezó mi relación con Juan, que en aquella época Juan ni todavía no había estado, porque era el año 66. Todavía estaba trabajando en Pueblo Nuevo, en una empresa que trabajó bastante tiempo. Así lo conozco, y con su familia igual. Él vivía con sus 4 hermanos y él allí que por cierto la casa ya la han roto. Y eso fue mi relación con él, o sea, y entonces ahí empezamos. O sea, que cuando yo lo conocí todavía él no conocía todavía a Mari Carmen, no eran novios, luego se conocieron por los grupos de la JOD y fue cuando se casaron. Y entonces seguimos con tanto yo que también, yo y mi mujer, habíamos tenido también 2 hijos de la misma edad, mi Maite, que era de la misma edad que Ernesto, la misma edad, se llevaban un mes y muy bien. Y entonces los primeros años, cuando los niños eran pequeños, luego nació Laura y yo tenía otro, fuimos muchas veces de los veranos a una casa de colonias que tenían los María Jesús, era
en el Brut, de María Jesús o algo así se llamaba la casa de colonias, que íbamos mucho. A Sagrado Sí, del Brul, del íbamos, Brul. sí, íbamos a una Muy, religiosa. sí, sí. Pues de Sagrado nosotros, sí, Corazón. la religiosa. Pues nosotros íbamos allí mucho, con los primeros años, cuando los niños eran tan pequeños, íbamos los 4 mayores, con los 4 niños estuvimos yendo allí mucho tiempo. Por eso digo que la relación conmigo empezó muy atrás. Luego, claro, todo lo que han dicho de cómo ha ido evolucionando las fotos y lo que ha hecho por Santa Coloma ha sido, claro, es una cosa bestial. Pero que al principio sí que yo con él lo viví mucho, igual con su familia, porque empezamos la iglesia aquella, que claro, ya después yo me vine aquí a vivir a Singuelín en el año 70, y él también, o sea que él también tuvo varias casas hasta que se vino aquí. Yo siempre fui a las casas donde vivió mucho, y este es claro, entonces yo nos hicimos muy amigos. Luego, claro, ya cuando te vas haciendo más, cada uno cogemos diferentes. Yo empecé a trabajar a la Diputación y él empezó con la fotografía, nos veía mucho, pero ya no era lo mismo. Pero los primeros años de su vida aquí, como la mía, fueron muy agradables y claro, por eso siempre me decía que era bueno como ellos. También ellos han tenido la convivencia ya más avanzada de aquí en Santa Coloma, y yo la tuve muy al principio, total, ya te digo que fue cuando yo iba a su casa, que estaban sus padres, ya ves, y sus hermanos, que murieron, pobres hombres también, y nos llevábamos muy bien y estuvimos muy bien, muy buena convivencia. Y entonces ya él empezó con la fotografía, o sea que cuando yo lo conocí tenía la inquietud esa, pero todavía no hacía fotos, y empezó, y ya por el 82 ya empezó a hacer fotos, que por cierto aquí también en el pueblo ya tiene fotos de aquí de él. Y ya aquí era en el 80 y ya tenía muchas fotos, o sea que ya entonces empezó con la fotografía y empezó a evolucionar y bien. No paralizada Está peor, a la espera. Lo que sí quería decirles que el proyecto ya tiene nombre, se llama Miradas Guerreras. El proyecto de acá, que la exposición será en la fiesta mayor de Santa Coloma, en que asisteré, están invitados a la inauguración. Y bueno, aparte estamos haciendo una revista también muy chula que también les entregaremos. Solo era para que más o menos tuvieran un poco de idea de lo que estamos llevando a cabo con el proyecto en sí. Lo que estamos haciendo no son fotos, la exposición no van a ser fotos de Juan, sino fotos nuestras, buscando la mirada que tenía Juan, buscando esa mirada. Y ese es un poco el proyecto. Y nada, si queréis preguntar algo. Vosotros hiciste, perdón. Una pasada, claro, Y tantos entonces, años. entonces esto con Isidro le llevaba muy bien, porque además con Isidro no le ponía contraria. Y entonces al no ponerle contraria no había discusión. Bueno, se hablaba, pero no sin. Pero como yo muchas veces le ponía la contraria, pues, se armaba una pelotera conmigo, pero no íbamos y nos tomábamos siempre. Ella me pegaba a mí la bronca porque cuando venía yo le echaba el vino y la tapa. Y ella dice, no, que no puede beber. Digo, yo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y entonces, digo, nos tenemos que ir afuera. Y entonces a un bar que hay allí abajo, que se llama de una china. Pero esos son todos los bares de Santa Coloma. Pero ahora, la Pallaresa, al final de la Pallaresa, y entonces dice, esta china me parece que tiene un poco de garbano, decía Guerrero. Porque él decía, llama a la muchacha esa que nos traía una cerveza. Oye, y no contestaba. Y la dice, Micaela. Y mira, y dice, ven. Y desde entonces íbamos a casa a la Micaela, y cada vez que iba a la china le llamaba Micaela y la Micaela venía. Tenía un cachondeo los dos con la Micaela. Bueno, cosas de este tipo, y después pues en muchas reuniones, diríamos, últimamente pues participó. Yo estaba al principio muy metido en la cuestión de lo de la paz y todo eso, todavía sigo oyendo algunos desahucios, pero
ya no tanto como en aquella época. Y entonces venía también muchas veces, incluso fotografió ahí en este memorial que le ha hecho Pitarque, porque Pitarque tiene la buena intención de coger y a cada uno de los que ya se van haciendo mayores, ya le tiene preparar el epitafio. Ya le tiene un currículum, y este no se lo iba a enseñar hasta que no lo iba a hacer hasta cuando se muriera, porque estaba de esto, pero como estaba en el hospital y resulta de que parecía que estaba un poco lúcido, le dije a la hija, dice, ¿qué quiere que se lo pongamos? Dice, claro que se lo pongo, claro, sí. Y se lo pusieron y lo vio. Fue ese reportaje lo vio él. Y después no hizo porque entonces ya no hablaba nada más que de poquitas cosas. Pero se quedó, y se emocionó y todo, pues nos dimos cuenta de que iba la cosa, pero lo vio en directo, su epitafio. Nos dijo que era pues, lo último que de esto, pero vaya que me imagino que se lo figuraría lo mismo que todo. Cuando a mí me lo enseñó el Josep, pues igual, digo, madre mía, qué bien logrado lo tienes, tío. Sí, porque hay fotos fotos de la PAC, pero luego también algunas fotos que se ve así de comidas son la gente de Gramenet i Imatge Solidària, la trobada que fèieu anual. Sí, no he estat una mica així mirant per sobre las fotografías de trobades. La última fotografía que sale con un ramo de flores por la plaza de la catedral. Íbamos a ver a la Gabriela que estaba en la huelga de hambre. Tendría que ir a ver a la Gabriela, que es que estoy fatal. Yo no sé si bajo el metro, si lo vamos a poder subir, hay ascensores, pues vámonos. Y cuando iba por la plaza de la catedral iba con el ramo de flores que le había dado Mari Carmen para que le llevara a Gabriela. Y dice, llevaba la máquina, cómo no, y su ramito de flores. Y dice, y a mí ahora sí me ve la gente por aquí con esto. Ese viejo que está allá con la cabeza en la tierra, ¿dónde va? Digo yo, coño, pues un viejo enamorado que va a llevar las flores a su novia. Claro. Y le entró una risa. El la juventud. Y luego, ¿verdad? Que duró poquito, ¿verdad? Pues nada, agradecer a Elvira, a Chelo, a Salva y a Isidro que se ha incorporado todas las explicaciones y anécdotas y vivencias que nos han ofrecido, y sobre todo nosotros, todos los compañeros de ACAD, pues sacar un poco más de datos y referencias para esta persona que ha sido tan fundamental en el mundo de la fotografía y que nos aporte de cara a nuestro propio proyecto, ¿no? Que esperemos que sea un éxito. Gracias a todos.